Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a la distancia también, a los hermanos que están lejos, del otro lado del mundo, inclusive aquí mismo en el continente europeo. Qué bendición y qué alegría poder estar nuevamente sentado aquí predicando. Han sido verdaderas semanas de trabajo y que por lástima pues no me permitía estar acá, ¿no? Sino que llegar ya en Shabbat avanzado. Entonces, bueno, pues hoy sí estamos aquí ya y espero que no tenga que estar saliendo nuevamente, ¿no? Al trabajo y todo eso. Y bueno, qué alegría poder continuar y retomar nuestro estudio que Shabbat con Shabbat tenemos. ¿Alguien se acuerda en qué capítulo nos quedamos de nuestro estudio en cuestión, que es Bereshit? Hace ya algunas semanitas, ¿no? Entre que si fue Pesaj, entre que si fue panes sin levadura, entre que si todo esto, hemos ido dejando un poquito nuestro estudio, ¿eh? Mira, Sandro, Shabbat Shalom, hermano, Shabbat Shalom de toda la comunidad. Eso, señora, muy bien, muy bien. Capítulo 10 de Bereshit. Le mandamos un abrazo a los Sandros desde acá, toda la comunidad que está reunida. Los queremos mucho, ya los extrañamos, ya queremos que vengan otra vez. No por el sancocho, ¿verdad? No, sino por... No, realmente queremos que estén aquí porque los amamos muchísimo y porque de verdad la pasamos muy bien cuando están aquí con nosotros. Bueno, pues Shabbat Shalom también a Yasmín y a todos, a los hermanos que estén conectando y que están con nosotros. No estamos conectados por YouTube hasta que no tengamos las condiciones, porque había estado bien complicado y de continuo se cierra y se bloquea y todo esto. Entonces, vamos a empezar con nuestro estudio que nos compete en el capítulo 10 del libro de Bereshit o Génesis. Pero antes quiero que leamos los últimos versículos de Bereshit 9 para que recordemos un poquito de dónde veníamos, ¿no? Recapitulemos. Gracias, sí, así es. Recapitulemos para tener, pues, fresquito, de alguna manera, fresquito, lo que hemos venido estudiando, ¿no? Entonces, vamos a Bereshit o Génesis 9 y vamos a ir del capítulo 26, del verso 26, al 29, ¿ok? Y dice así, y añadió, bendito sea Hashem, Elohim de Shem. ¿Se acuerdan qué es lo que está sucediendo en este momento? Noah está bendiciendo, bueno, va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero bendiciendo y maldiciendo, ¿no? Recordemos que la palabra maldición no es que tú estés haciendo un acto mágico, de esotérico, ¿no? De cachisfuchis, para en contra de alguien, ¿no? O sea, por eso la palabra dice, no maldigas, sino bendice siempre. Porque, ¿qué significaría dar una maldición? Pues, la palabra bendición significa estar injertado, unido en el Señor, en Hashem, ¿no? Por eso cuando tú bendices a alguien, ¿no? Lo que estás queriendo decirle es que tú seas un injerto más, que tú estés unido a Adonai. Porque cuando estamos unidos a Adonai, ¿qué sucede? Todo lo tenemos resuelto. Mientras estamos en el Señor, todo lo tenemos resuelto. Es verdad, todo lo tenemos resuelto. Inclusive la vida eterna está resuelta. ¿Vale? Dios toma el control, ¿no? Exactamente. Dios tiene el control y aunque parezca que todo está fuera de control porque no está en tu control, sí está en el control de Él. Ahora, hemos dicho muchas veces que la palabra maldición como tal no es el antónimo de bendición en hebreo, sino que significaría tlalal, que es la palabra que se ocupa para maldecir o para maldición, es pérdida de honra. Ahora, esto es muy sencillo. ¿Qué sucede cuando nosotros nos alejamos de Adonai?
nuestra honra se perdió. Por eso yo insisto tantas veces que lo primero que el Señor restaura en una persona es su honra, su integridad, su dignidad. Entonces, a la hora de que cuando lo que está haciendo Noaj aquí es que está hablando de la verdad y la realidad que hay en el corazón de su hijo Cam, al haberse acostado con su madre y haber engendrado ¿cómo se llama? Un hijo que se denomina un incesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Noaj? Pues realmente lo que Noaj estaba haciendo en ese momento era declarando la verdad de lo que estaba sucediendo, declarando la deshonra que existía en Cam y que iba a haber en Canaán, ¿no? Su hijo. Y declara que así será por todas las generaciones. Inclusive lo pone como siervo, como esclavo de sus hermanos, dada la condición caída que ya tiene en ese momento y que él mismo ha provocado, ¿no? Entonces, enseguida de eso empieza a proferir bendiciones para quien está injertado, ¿no? Y que así será a las generaciones. Y dice: bendito sea Hashem, Elohim de Shem, de Kenán, y que Kenán sea su esclavo, dice. Que Elohim extienda a Jafet extensión, o Jefet extensión, y que habite en las carpas de Shem, y que Kenán sea esclavo de ellos. Fíjate cómo en este orden jerárquico de la oración de Noaj, lo que está haciendo Noaj es poner por encima de sus hermanos, ¿a quién? A Shem. Porque cuando dice y que Jafet o que Jefet viva en sus carpas, significa que estará viviendo ¿cómo? Bajo la ordenanza, bajo la autoridad, muy probablemente, o inclusive bajo las reglas de su hermano Shem. Lo pone como autoridad a Shem, no solo por ser el mayor, sino porque así en el orden lo está, porque sabemos claramente que el primogénito no es el mayor, sino el que Adonai pone como primogénito, ¿no? ¿Se acuerdan? En el caso de Jacob, ¿no? ¿Qué dice Jacob? ¿Qué dice Isaac? En ambos casos, el primogénito no era el primogénito, ¿no? Inclusive el propio Jacob, cuando le dice Joseph, ¿no? El mayor es el otro, no. El que requiere la bendición es el que el Señor ha puesto. Y en este caso, sí, es Shem, como el primero, ¿no? Y también lo pone como la autoridad o como el primogénito, ¿no? Entonces dice que Kenán sea esclavo de ellos. Y posteriormente dice: Noaj vivió después del diluvio 350 años. La edad total de Noaj, dice, y todos los días de Noaj sumaron 950 años, y entonces murió. El capítulo 10 que vamos a empezar a ver de Bereshit nos muestra a detalle la genealogía de Noaj en sus hijos, ¿ok? Y descendientes de sus hijos. Realmente es un capítulo muy, muy dinámico, muy rápido, en el cual vamos a buscar y encontrar detalles interesantes dentro de lo que es la genealogía y dentro de lo que es los descendientes de los hijos de Noaj. Entonces, Bereshit 10 empieza de la siguiente forma: estos son los descendientes de Shem, de Ham y de Jefet. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar como Sem, Cam y Jafet, hijos de Noaj, los hijos que le nacieron después del diluvio. Y fíjate, cuando nosotros escuchamos esto, ¿no? El texto hace la aclaración que le nacieron después del diluvio, no porque hubieran tenido otros hijos antes del diluvio. Porque cuando yo leí por primera vez esto,
hace mucho tiempo yo dije, ¿por qué está haciendo la aclaración que le nacieron después del diluvio? ¿Por qué? ¿No? Y fíjate lo que les pongo, no porque hubieran tenido otros hijos antes del diluvio, ¿no? Los hijos, porque si no se hubiera datado también, ¿no? No hubieran subido 8, hubieran subido ¿cuántos? Pues los hijos que hubiesen tenido, sino porque el diluvio es un evento que representa o que marca una diferencia tremenda entre el antes y el después. No solo para ellos, sino para toda la humanidad. Entonces, la Escritura hace la referencia clara de que los hijos de Noah tuvieron a estos hijos posteriormente, ¿no?, del diluvio. Dice el 2, los descendientes de Jafet, o de Jefet, Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Meshech y Tirás. Cabe mencionar, les pongo yo, cuando escuchamos los hijos de Jefet, cabe destacar que Moshe, cuando escribe el libro de Bereshit, lo hace por inspiración divina, ¿estamos de acuerdo? Porque él no estuvo ahí. Es la inspiración del Ruach HaKodesh en Moshe, dictando propiamente e inspirando lo que tiene que escribir, conforme lo que ha escuchado de Adonai, ¿no? Y en este caso, les pongo yo aquí, nos relata la descendencia de Noah, no en el orden cronológico, natural, sino que inicia, si te das cuenta, con Jafet. ¿Cuál debería haber arrancado? Bueno, si es descendente, tendría que haber empezado de Sem y terminado con Cam. Y si fuera en orden ascendente, hubiera empezado con Cam. Pero aquí no, aquí empieza por la mitad, por el medio, ¿no? Les pongo yo aquí, sino que inicia con Jefet, que según la tradición es el segundo hijo de Noah, siendo el mayor Shem y el menor Cam. Y no tanto la tradición, porque la propia Escritura lo dice, ¿no? Dice que Shem es el mayor. Los descendientes de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, y dice el 4, los descendientes de Yaván, Elisha y Tarish, los Kitim y los Dodanim. Aquí hay algo muy interesante. Estos dos últimos, como podemos observar, no se está refiriendo solo a los hijos como simples personas, sino como pueblo. Se está ocupando un gentilicio ahí. No está diciendo de Kitim y de Donam, sino está diciendo los de Kitim y los Dodanim, ya como una nación o como un pueblo. Los Kitim y los Dodanim, la terminación im siempre denomina plural. ¿Ok? El 5 dice, de estos surgieron los pueblos marítimos. Estos son los descendientes de Jafet o de Jefet por sus tierras, cada cual con su idioma, sus clanes y sus naciones. Cuando dice todos los pueblos marítimos, tenemos que entender que son aquellos pueblos que se asentaron en lugares que estaban en islas, ¿no? En lugares que no estaban, o estrechos, por ejemplo, donde solo era accesible a través del mar, ¿no? Los que inclusive empezaron a manejar ya y a dominar lo que era el uso de barcas, el uso de navegación, exactamente. Muchas gracias. Entonces, dice el 6, los descendientes de Ham, Cush, Misrayim, Put y Kenan. Ham, acuérdense que es Cam, ¿ok? Esta es toda la región de Canaán. Si tú te pones en un mapa a ver todos estos que se están citando como descendientes de Ham, es toda la zona de Canaán, que posteriormente el pueblo israelita va a hacer ¿qué? Va a conquistar, porque es la tierra que el Señor les da en promesa, ¿no? De hecho, la tradición enseña que el propio Cam dirigió la colonización de lo que en el futuro sería Misrayim,
¿Ok? ¿Cómo habrá sido el abandono y la desobediencia a Hashem por parte de Cam y de todos los descendientes de él, que todos estos pueblos hay algo que los une? ¿Qué es a todos estos pueblos lo que les une? Si alguien lo recuerda. A todos los pueblos que vivían en Canaán, los propios misritas. ¿Qué es lo que une a todos estos pueblos? La adoración a ídolos. Exactamente, el paganismo, el haberse alejado, el haberse separado y el haber abandonado a Hashem. Por diferentes lugares. Sí, creyendo y haciendo sus propios... Repetir lo mismo que sean los demás. No había nadie más. Ellos están poblando la tierra. Ellos no están copiando lo que nadie les ha enseñado. Ellos naturalmente empiezan a tener... A ver, hemos dicho que proporcionalmente, cuando nosotros nos alejamos de Adonai, caminamos ¿hacia dónde? Hacia el mal. Nos inventamos muchas... El mal, nosotros siempre lo hemos representado o lo vemos como Hasatán. Solamente Hasatán, ¿no? Pero no es así. Cuando nosotros hablamos del mal, la representación del mal, quien liderea las huestes de maldad, sí, es Hasatán, porque gracias a él fueron expulsadas todas esas huestes de maldad. La palabra dice que son, ¿qué? La tercera parte. ¿Tú sabes lo que significa la tercera parte de los ángeles del cielo? ¿Tú has estado un día en un día estrellado? O sea, pero que no hay nada en el campo y volteas a ver el cielo. No hay un lugar donde no hay una estrella. Es impresionante. De hecho, es hasta abrumador. Yo recuerdo cuando iba a acampar muchísimo en el pasado y nos quedábamos cuando no había luna, por ejemplo, los días que no había luna, que no te mirabas la mano cuando con los ojos abiertos, no te podías ver la mano porque la oscuridad era tal. Cuando tú volteabas al cielo y te acostabas así a ver las estrellas, era abrumador. Por eso entendías lo que decían. Ahora entiendo cuando hizo en Vía Láctea, ¿no? Porque parecía como chorros de leche, literal, de tan blanco y de tantas estrellas. Bueno, pues cada una de esas estrellas son como los ángeles del cielo. Imagina que la tercera parte de esas estrellas vienen a la tierra. ¿No? Entonces, cuando nosotros pensamos en el mal, siempre estamos pensando en Hasatán. Inclusive, nosotros cometemos un grave error, que inclusive si no nos fijamos bien y no pensamos correctamente, puede incurrir hasta en pecado. Porque le damos atribuciones a Hasatán que no tiene. Es Hasatán el que te está dominando. Pero si él no es omnipresente, hombre... Y está dominando al otro también, ¿no? A 5,000 kilómetros. Pues no. Por eso yo muchas veces he dicho, y lo decía en la oración, hoy cuando estábamos antes de empezar, ¿no? El enemigo ya hizo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Desviar, pervertir, hacer que se pierda el hombre. Y en aquellos días hizo su trabajo. Y le mostró a través de toda esa gran gama y abanico de diferentes demonios, porque es literal, ¿no? Adorar a cosas que no fueran del Señor. Por eso, toda la adoración de esos que no estaban adorando a Adonai, ¿era para quién? Para Hasatán. ¿Por qué? Porque estos que estaban incitando al error, ¿no? No estaban incitando a que se adorara a ellos mismos, sino a la propia figura del mal, del enemigo, ¿no? Y el daño más brutal que ha hecho Hasatán en el hombre se llama orgullo. Porque el orgullo es lo que justifica y muy pocas veces reprende todos los males que tienes dentro. La raíz de todos los males, así es, como dice Sandrita, la raíz de todos los males del hombre son el orgullo. Son el orgullo nada más y nada menos, ¿no? Entonces, estos descendientes de Canaán, todo lo que los puede unir a ellos en realidad no es otra cosa más que eso, el caminar en contra del Señor.
ir en contra de Adonai. Los descendientes de Cush, Seba, Avilá, Sabtán, Ramá, Sabtecá, y los descendientes de Ramá, Sheba y de Dan, que son los hijos de Kenán, acuérdense, de Cam. Cush además procreó a Nimrod, quien fue el primer hombre heroico en la tierra. Fue un heroico cazador por la gracia de Hashem. De ahí el dicho que como Nimrod, un heroico cazador por la gracia de Hashem. Y este dicho era, cuando veías a alguien que era muy prominente en algo y como muy potente en algo, decías, como el propio Nimrod, que por la gracia de Hashem era un cazador como no hubo ninguno, ¿no? Pronto se distinguió por sus valientes y atrevidas proezas en cazar animales feroces, el propio Nimrod. Estas muchas hazañas le formaron una fama y una aceptación entre su gente. Tal es así que el mismo Nimrod, a quien se le atribuye, o es a quien se le atribuye, ser el primer fundador de la ciudad, o de la primera ciudad que hubo en el mundo. No nos vamos a meter en este tema, ¿por qué? Porque el capítulo 11 habla muy vastamente de todo esto. Ahorita estamos viendo la pura genealogía de los tres hermanos. Ábrete la ventanita, ¿no? Para que se puedan salir también los... Porque andan los clásicos moscarrones de verano. El moscarrón de verano anda dando vueltas por ahí. Y en una de esas se lo van a comer, ¿y para qué? Entonces, o me lo como yo, porque igual ya andan por aquí también cerquita, ¿no? Entonces, mejor evitémoslo. Entonces, con la ventanita abierta, entran, salen, van y vienen. ¿Vale? Entonces, dice el 10, la base de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Shinar. Desde esa tierra salió Ashur y edificó a Nínive. Ojalá y en nuestra mente y en nuestro pensamiento podamos empezar a hilar todas estos apellidos, estos nombres, que después se convirtieron en ¿qué? En nombres de ciudades. Para que te des cuenta cuál fue el destino y cuál fue el futuro de todos estos. Para que te des cuenta que las bendiciones o las maldiciones que promulgó Noah no estaban siendo al aire ni de su corazón, sino que estaba siendo profecía pura y dura de parte de Adonai para quien había deshonrado su nombre, ¿no? A través de las prácticas que había llevado a cabo. Entonces, dice, y Resem, entre Nínive y Kelaj, está la ciudad grande. Y les pongo yo aquí, basta con observar cuáles son las ciudades provenientes de los descendientes de Cam para saber el grado de separación que tuvieron todos estos pueblos. ¿Separación de qué? De la voluntad de Adonai, de Hashem. De hecho, en todos estos pueblos fue que sucedieron las peores atrocidades, ¿no? De parte de haberse separado de ir en pos de la voluntad, ¿no? Entonces, Misrayim dice, procreó a Ludim, los Anamim, los Lehabim y los Neftujim, ¿ok? Estos ya son pueblos literalmente. Los Pratusim, los Casluhim y los Kaftorim, de donde vienen los Pelishtim. ¿Quiénes eran los Pelishtim? ¿Se acuerdan? Los Peleshitas. ¿Quiénes eran? Los filisteos. Pero estos filisteos son los primeros habitantes de esta tierra, pero no son los mismos filisteos con los que va a pelear David, con los que va a pelear Shaul. Son distintos, Son distintos. Y estos mismos, no son los que viven ni siquiera al día de hoy en Palestina. ¿Ok? No tienen nada que ver. Acuérdense que hubo cambios. Acuérdense cuando fueron llevados cuando vinieron los
Los babilonios, gracias, ando mal, ando con mi mente hoy, ando mal. Los babilonios, y se llevaron a los pueblos, al pueblo de Israel y a todos los que estaban en la zona. Ellos trajeron gente para habitar y para llenar esos lugares, que esos sí son los nuevos habitantes de la tierra. De hecho, ¿se acuerdan en los estudios anteriores que tuvimos, que hablábamos que los filisteos en realidad eran descendientes de quién? De Ham. No, perdón, no, de Jafet. Discúlpenme, de Jafet. ¿Ok? Y por eso es que tú vas a ver que Israel no destruye nunca a los filisteos. No acaba con ellos como acabó con todos los demás pueblos cananeos. Siempre está presente el filisteo picándole, ¿no? Al hermano, a los descendientes de Sem. Siempre. Porque no hay sobre ellos una maldición, no hay sobre ellos la voluntad de que sean destruidos, ¿no? Son probablemente primos o hermanos, ¿no? Dice que Kenán procreó a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebusita, y al Emorita, al Girgasita, al Gibita, al Arquita y al Sinita. Si te das cuenta, de Kenán es donde vienen los peores. El Arbadita, el Semarita, el Jamatita. Después se esparcieron los clanes de los kenanitas. El territorio kenanita original, dice el 19, se extendió desde Sidón hasta Gerar, cerca de Atzá, y hasta Sedom, Amorá y Admá, y Seboyim, cerca de Lesha. Estos son los descendientes de Cam o de Ham, según sus clanes e idiomas, por sus tierras y naciones. Y les pongo yo aquí, algo que distingue a todos los descendientes de Ham, tiene, como ya dijimos antes, el paganismo como un común denominador, y una fuerte rebeldía en contra de Adonai, ¿no? Instituyéndose incluso como enemigos de Israel. ¿Cuál era el distintivo de Israel? ¿Se acuerdan cómo los pueblos reconocían a Israel? ¿Era el pueblo de quién? Los hebreos. Sí. Del Dios invisible. Era el pueblo del Dios invisible, ¿te acuerdas? Inclusive decían el pueblo del libro, refiriéndose a la Torá. Y el distintivo más marcado y el distintivo más impresionante, por decirlo así, que pudiese llamar la atención, era que era el pueblo de ¿quién? El pueblo de Adonai. Bueno, pues cuando tú te constituyes enemigo del pueblo de Adonai, ¿contra quién te estás constituyendo enemigo? Si vas en contra del pueblo que profesa al Dios único, Adonai, pues muy lógicamente lo que estás haciendo es que te estás poniendo en contra del propio Adonai. Y esto es lo que sucedía, ¿no? Todos estos pueblos y naciones, todos los descendientes de Canaán, por ende de Cam, fueron paganos, todos enemigos literalmente del propio Adonai. Le nacieron hijas también a Shem. Le nacieron hijos. Y cuando dice hijos, acuérdense que son hijos e hijas. La Torá siempre habla de varones. El Evangelio, inclusive, el Testamento de los Apóstoles, habla siempre de varones. Pero no significa que sean solo varones. Era la manera de contabilizar. Por eso siempre que hablamos del Sermón del Monte, por ejemplo, había 5,000 varones ahí. Pues no, había casi 15,000 o 17,000 personas ahí. Porque siempre se contabiliza el varón, ¿no? La esposa, el hijo, ¿no? Y entonces, imagínate hacer la ecuación de eso. Pero entonces cuando dice que le nacieron hijos también a Shem, pues también está hablando de hijas. Israel estaba preguntando que de qué forma se manifiesta el orgullo. Hombre, creo que lo hemos hablado muchas veces ya en la manera en que se manifiesta el orgullo. Soberbia, altivez, ¿no? Desobediencia.
Fíjate, el enojo, falta de perdón, la maledicencia misma, amargura, porque hay algo que nosotros debemos entender muy claramente. El orgullo encabeza toda la lista de defectos de carácter del ser humano. De hecho, yo siempre he pensado que el orgullo es el que hace posible todos esos defectos de carácter. ¿Me entiendes? Me acuerdo que hace muchos años a mis chicos, porque yo fui maestro de secundaria en una escuela cristiana, y yo les daba también, aparte de la clase que les daba, que de informática, les daba yo una clase de Biblia. Yo era el maestro de Biblia, ¿no? Y entonces yo les explicaba exactamente eso, que el orgullo lo que hace es justificar al hombre para cualquiera de las cosas que son desórdenes en su vida. De hecho, muchas veces lo hemos dicho, que el orgullo se manifiesta de forma positiva y no como bueno, sino positivo en altivez, en hacia arriba, en levantarte, pero también se manifiesta en forma negativa, hacia abajo. Y esa forma negativa hacia abajo es una de las peores formas de orgullo, porque, ¿sabes? La conmiseración, la autodenigración, el autolacerarte a ti mismo, el hacerte daño a ti mismo, el decir no valgo nada, no soy nada, ¿no? Tu estima deteriorada, ¿no? Forma parte de tu orgullo que está justificando tu condición terrible de alguna manera. Ahora, no nos confundamos, Si no merecemos nada, si no somos nada, porque delante de Adonai no somos nadie, ¿me entiendes? Y no merecemos nada porque la verdad no lo merecemos. Pero cuando tú ocupas ese estado para entonces, o deterioras tu vida en ese estado y justificándolo como en ese orgullo negativo, se convierte igual de malo o igual de perverso que el orgullo positivo. Alguien que se autodenigra, alguien que se conmisera, en la escala de orgullo es tan terrible o tan malo como el que ¿qué? Como el que se exalta, el soberbio, el orgulloso, el altivo. Ahora, y fíjate, contestando un poco lo que Israel dice, ¿no? La persona que tiene una gula terrible y come por comer, deliberadamente, sin control alguno, ¿hay orgullo en su vida? Pues claro, porque ese orgullo es lo único, escúchame bien, porque es ilógico, absurdo y enfermo, ¿no? El tener un desorden alimenticio de esa manera, pero lo único que puede justificar es orgullo. ¿Cuánta gente no dice, es que yo como porque estoy deprimido? ¿No? O ansiedad. Yo como porque tengo mucha ansiedad. Yo como porque tengo hambre y me vale. Y aunque estés saciado, tú sigues teniendo hambre. Pues es el orgullo. Piensa en quien roba. ¿Qué motiva a esa persona a robar? La codicia. La codicia. Y la codicia no es otra cosa más que el orgullo exacerbado del hombre de querer y desear inclusive lo que no es suyo. Yo puedo tenerlo también. Y claro, no, es más, yo puedo tener dos, aunque tú te quedes sin nada. Y entonces tú vas a ver que todos los defectos de carácter del ser humano, son justificados no por otra cosa, sino que por el orgullo. Y la manifestación del orgullo en la vida del hombre es eso. Todos los defectos de carácter. De esos de los que nosotros debemos deshacernos ya. De esos por los cuales luchamos para dejar de ser lo que éramos en el pasado. Un desorden en tus autoridades, en tu manera de ver la autoridad, en tu sexualidad. Todos estos desórdenes es como se ve el orgullo en la vida de un hombre. Casualmente, cuando un hombre entiende lo que Hashem ha hecho en su vida a través de Yehoshua mismo, de Hashem Yehoshua, es cuando el hombre entonces en ese momento deja de creer que es el centro del mundo, deja de creer que es el centro de todo, y entonces empieza ¿a qué? A saber que no es otro más que un siervo del Señor, un rescatado. Y cuando adquiere esa posición y esa condición,
se libera entonces del orgullo y empieza a vivir vidas que le glorifican. Date cuenta, ¿qué decimos siempre nosotros? ¿Qué es lo que siempre nosotros decimos de la manera de vivir que no es otra cosa más que el fruto del Ruach HaKodesh en nuestra vida? Mansedumbre. ¿Tú crees que una persona orgullosa puede tener mansedumbre? Templanza. ¿Tú crees que una persona llena de orgullo, de soberbia, va a tener templanza? Pues no. ¿No? Y así, todos esos frutos del Ruach HaKodesh, ¿no? Paz, paciencia, benignidad, tú te das cuenta que no los tiene alguien que vive en orgullo. Es más, las personas que viven en un orgullo, y mientras más exacerbado es el orgullo dentro de esa persona, es más el infierno que vive. Aunque piense y diga que vive bien, aunque piense y diga, yo hago lo que quiero, yo soy quien yo quiero ser, es un infierno, porque al final ese orgullo lo único que hace es que te lleva a potenciar todo lo que tú quieras en tu vida, y ya sabes dónde termina eso, ¿no? Ya sabes dónde termina el potenciar. Hombre, lo que pasa es que acuérdate que nosotros no somos seres individuales. Somos seres individuales que vivimos en comunidad. Y todo lo que hagamos afecta a los que nos rodean. Para bien o para mal. De hecho, nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado con eso porque somos piedra dentro de la misma Claro. comunidad, somos piedra de tropiezo. Dentro de la comunidad, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo. Mira, cuando tú tienes prácticas chuecas en tu manera de actuar y las vives deliberadamente en tu trabajo, contaminas. Contaminas en el desorden de llegar tarde, contaminas en quedarte con las cosas que no debes quedarte, ¿no? El clásico que llega con todo lo que le dieron en el trabajo a su casa porque se lo dieron y en realidad no era ni para su casa, sino era para el trabajo, ¿no? Hojas, plumas, ¿no? Borradores. Hombre, ¿todo esto dónde salió? Pues es que no los dan como prestación. Y ya cuando ven que no tengo, pues me dan más. Todas esas prácticas son prácticas que el orgullo te lleva a vivir y que contaminan a los demás a través de la vida que vas viviendo. Y eso, estoy tocando puntos súper superfluos, súper ajenos a los problemas severos de peso y fondo que pueden destruir a una persona. Entonces, por ahí va la manifestación del orgullo en la vida de una persona. Ahora, los hijos de Cam eran orgullosos. El propio Cam, al irse a acostar con su madre, manifestó un orgullo exacerbado. Pues claro. Y acabas de decir algo que es súper importante, Sandrita. Un sinónimo de orgullo, y de duela a quien le duela, y le pegue a quien le pegue, definitivamente, es sinónimo de maldad. El orgullo es sinónimo de maldad en algún grado. Porque te va a llevar a hacer lo malo. Por eso dice, ¿no?, que dentro de los frutos, o dentro de las características del fruto del Ruach HaKodesh, está, ¿no?, en la benignidad, ¿no? Que no es lo mismo ser bueno que ser benigno. Porque el que es benigno, la benignidad es hacer el bien. No solo ser bueno, no haciendo el mal, sino haciendo el bien. Y el problema del orgullo es que te va a llevar tarde o temprano a todo lo contrario, a hacer el mal. No solo que seas malo, porque no conozco una sola persona mala que no haga el mal. Aún inclusive a su propio cuerpo, aún inclusive a su propia vida, inclusive a su propia familia, ¿no? Amigos, entorno. Es en verdad el fruto del otro conocimiento que se nos fue imputado a través de que Java y el propio Adán lo comieran. Ese es el fruto. Y eso es de lo que el Señor nos librará cuando Él venga y nos dé una nueva naturaleza. Un cuerpo nuevo. Nos librará de esto que hoy tenemos y que es un lastre en nuestra vida. Yo todos los días digo, Señor, no quiero ser más de lo que soy.
No llego tanto así como el Chavilor, que Señor, ya que se acabe todo, llévanos, ¿no? Ya si me muero mañana mejor, ¿no? No, sino, ¿sabes? Quiero deshacerme de todo lo que soy, todo lo que era. No lo que soy ahora en Mashiach, sino todo lo que era, porque es un lastre que se arrastra y que te va deteniendo, ¿no? ¿Se acuerdan que es un lastre, no? Una ancla. ¡Brac! No, y que no te deja avanzar. El ancla te ancla, literalmente. Estanca. Claro, y peor cuando te conviertes en un lastre para alguien, ¿no? Entonces, bueno, estos son los descendientes de Ham, según sus clanes e idiomas, por sus tierras y naciones. El 21 dice, les nacieron hijos también a Shem, antepasado de todos los descendientes de Eber y hermano mayor de Jefet. ¿Ok? De Eber, y aquí es donde nosotros tenemos que aprender algunas cositas. Las genealogías no siempre son solo nombres, sino nos dan luz de algunas cosas. ¿Por qué el pueblo se llamaba el pueblo hebreo? ¿Qué es lo que nosotros sabemos o entendemos de que por qué se llamaba el pueblo hebreo? Es más, inclusive yo le llegué a decir también, y lo pensé porque así se me enseñó en el pasado, que Abraham fue el primer hebreo. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda de por qué? ¿Chovelor? ¿Qué se decía en el pasado y en las iglesias cuando te enseñaban de que Abraham había sido el primer hebreo? ¿Por qué? Fue la persona que se había separado de sí mismo. Porque había cruzado. ¿No? Bueno, pues no. No es así. Él es hebreo porque viene. Eso es lo que nos enseñaron. Pues no. Eber es de donde viene y proviene el gentilicio hebreo. ¿Ok? Porque Abraham fue descendiente de Eber, hijo de Sem. ¿Ok? Pues tanto Abraham como todos los patriarcas descienden de Eber, hijo de Shem, de ahí que todos los semitas o todos los hebreos, o más bien todos los que descienden de ellos son hebreos, pero también son ¿qué? Semitas. ¿Por qué son semitas? O sea, es ir mirando hacia arriba, ¿no? Son hebreos porque son hijos de Eber y son semitas ¿por qué? Porque todos provienen de Shem. ¿Ok? Entonces, para que de aquí en adelante, cuando nosotros pensemos en los hebreos, pues pensemos en la realidad del por qué son hebreos. Ahora, ¿tú eres hebreo o no eres hebreo? Pues sí, definitivamente somos hebreos. Pero no como, a ver, es que esto es algo que debemos tener mucho cuidado, porque a veces ya después entonces ya quieres ponerte la Magen David y hacer cosas así como estilo judío y porque somos hebreos. A ver, no. Todo descendiente y que proviene de Abraham va a ser hebreo. ¿Quién es nuestro padre? Abraham. Es padre de sangre o padre de linaje. Sí, es de linaje. ¿Tienes tu seguridad de que provienes del linaje de Abraham? No. Los descendientes de la promesa. Exactamente. La promesa es la que a nosotros nos constituye como descendientes de Abraham. Exactamente. ¿Vale? Inclusive, ser obedientes a la Torah, a Adonai, ¿no? Nos mete dentro del camino de la promesa. ¿Se acuerdan cuál es la promesa? Es la señal del pacto. ¿Cuál es la promesa? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Pero ¿no? Pondré mi ley. Sí, esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Cuando Elohim es tu rey, tu señor, lo natural es que ¿qué? Que lo obedezcas. A ver, si tú dice ser, no sé, ¿qué me ocurre, no? Cristiano, por ejemplo, ¿no? Pero no haces nada de lo que tiene que ver con el cristianismo, lo que tú es que eres es falso, eres un mentiroso, ¿no? Tú llegas a vivir a un país y
y desobedeces todas las reglas de ese país, ¿qué significa? Pues que tú no eres de ese país. Cuando tú eres parte del pueblo de Elohim, tú obedeces las leyes del pueblo de Elohim. Hemos dicho infinidad de veces que el Señor entregó ¿qué? Su Torah, ¿como qué? Como la constitución del pueblo de Elohim. Entonces, nosotros somos hebreos, sí, pero no geográficos, no de linaje, sino por la promesa. Porque descendemos por la promesa, inclusive por la sangre de Mashiach que nos cubre, y por el Ruach HaKodesh, ¿no? En la promesa dada a Abraham. Entonces, la verdad es que, por favor, no se cambien el nombre los que ya se llaman José por Joseph, y porque ya somos hebreos. Entonces yo no sé cómo sería mi nombre, Víctor Hugo, pero no sé. Pero no hagas eso, o sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? Usar las expresiones que a veces nosotros creemos que son hebreas. Mejor ponte unos chichillots, que eso sí es un mandamiento y eso sí está ordenado por Dios. Y eso sí podría distinguirte inclusive, ¿no? Como un hebreo que responde a la voluntad de Dios en tu vida, ¿no? Pero es que yo soy iglesia, yo soy pueblo. Hombre, esa es una verdad, es una mentira de las peores, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice Israel, se puede concluir con base en que la promesa viene a través de Isaac, es decir, descendencia de Shem, con el pueblo de Elohim, son los que van a ser salvos. Bueno, todos aquellos que profieran, ¿no?, que son pueblo de Dios, deben cumplir con algunas características. Tiene que tener la marca. Esa vamos, ¿no? La obediencia es una de ellas, sí. Pero a ti de nada te sirve obedecer y decir que eres pueblo si no estás marcado por la verdadera marca que te distingue como pueblo de Dios. ¿Cuál es esa marca? Mañana va a haber boda, ¿no? Mañana va a haber boda. Durante la boda vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuáles son las arras que el Señor dio a su pueblo? El Ruach HaKodesh, como bien lo acaba de decir Nere, ¿no? Entonces, tú necesitas tener Ruach HaKodesh para decir soy pueblo de Dios. Y el tener Ruach HaKodesh te va a llevar a ¿qué? A obedecer, hombre, naturalmente, ¿no? El Ruach nos guía. Porque el Ruach te va a instruir, te va a llevar a vivir ¿en qué? En santidad. Y no se puede vivir en santidad si no vives a través de ¿qué? De la Torah del Señor. Porque esa es la normativa que el Señor puso para vivir en santidad. Pero para poder tener Ruach HaKodesh, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo compro? ¿No? Como los que se acercaban a los discípulos y les decían, ¿dónde compro esto? Esto va a hacer milagros y esto de sanar gente y de decir que son salvos, ¿de dónde? Véndamelo. Pues no. Lo mejor de todo es que es un regalo precioso, inmerecido, que viene de reconocer a Yehoshua HaMashiach como el único que puede darte vida eterna. Como el único que puede salvarte. Ahora, es que yo ya lo reconocí. En la iglesia oramos y dijimos, Señor, yo te acepto en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Ah, qué bueno. Qué bueno que ya proferiste con tu boca algunas palabras. Pero la realidad es que quien tiene a Yehoshua vive conforme a Yehoshua enseñó, ¿no? No hay más. No hay más. Cuando tú dices, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Elohim, tú eres mi todo, Yehoshua HaMashiach, entonces yo recibo Ruach HaKodesh y por ende vivo una vida que honre y dé gloria a Dios. El que vive lleno de orgullo, ¿puede decir que está honrando a Dios? No. Tienes que en verdad analizarte y mirar tu actuar y tu caminar, porque no vaya a ser que vivas engañado, ¿no? Como dice David siempre, para morir engañado solo te hace falta morir, porque engañado ya estás, ¿no? Pues no vaya a ser que
y pensemos y digamos, no, es que yo soy salvo, y creamos que por el simple hecho de haber hecho una oración milagrosa, de yo te entrego mi vida, Señor, entra a mi corazón y ya sucedió, ¿no? Ya eres salvo. O el hecho de usar tzitzillot, o de asistir cada Shabbat, pero salgo de Shabbat y ya soy, ¿no? Pues no, eso no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué ser así. Entonces, creo que queda más o menos claro, ¿no? Lo que nosotros nos distingue como pueblo de Dios es que creemos en Yehoshua como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como el único que puede darnos vida eterna, pero no solo eso, sino que vivimos y declaramos con nuestra propia manera de vivir y nuestra propia manera de actuar que eso ha sucedido en nuestro interior. Porque el Ruach HaKodesh es quien nos guía a vivir. ¿De evidencia en casa? ¿De evidencia en el trabajo? De evidencia en donde quiera que estemos y nos presentemos, ¿no? Entonces, los descendientes de Shem, Elam, Ashur, Arpakashad en el 22, Lud y Aram, los descendientes de Aram, Uz, Hul, Heter y Mash, ¿no? Fíjate, los pongo yo aquí, en la división general de la tierra, los países de Armenia, Mesopotamia y Siria le tocaron a estos descendientes de los que estamos hablando. Este nombre es rarísimo y difícil de pronunciar. Arpakshad, ¿no? Arpakshad procreó a Shelach y Shelach procreó a Eber. Estos habitaron y poblaron el extenso valle del Sinar sobre el Tigris, esto es comentario mío, hacia la parte sur de Mesopotamia. El 25 dice, 2 hijos le nacieron a Eber. El primero se llamaba Peleg, que significa división, pero ojo, no significa división porque había generado división, no, sino porque en sus días fue que se dividió la tierra. Y se le dio la tierra a las regiones y a cada uno. Y su hermano se llamó Yochtán. ¿Ok? Yochtán procreó a Almodad, Shelef, Yatzarmagüed y Yeraj. Así que, Chavilor, Davidcho, no te sientas tan así porque te hacen falta varios por procrear, Por lo menos se aventaban de 3 a 4 cada uno de ellos, Así que ustedes con 3 apenas iban empezando, Exactamente, es la primera pata. Ya tú ya tienes la primera pata, ¿ok? El 27 dice, Adoram, Usal, Diklah, Obal, Abimael, Sheba, dice el 28, Ofir, Javilá y Yobab, todos estos fueron los descendientes de Yochtán. Sus poblaciones se extienden desde Meshá hasta Sefar, la serranía de Oriente. Estos son los descendientes de Shem, según sus clanes e idiomas, por sus tierras, según sus naciones. Estos son los grupos de los descendientes de Noah, según sus orígenes, por sus naciones, y de estos surgieron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Y ahí termina nuestro capítulo. Como pudimos ver, la tierra fue dividida entre los hijos de Noah, y a su vez entre los hijos de sus hijos, y cada uno tenía su propiedad, y cada uno tenía su propia forma de expresarse. Porque no sé si a ustedes les causó un poco o lo notaron, o igual ni siquiera lo notaron, pero a mí sí me causa, yo siempre soy mucho de analizar todo, y me causó mucho intriga e interés, y hasta me puse a investigar, el hecho de que dice con sus propios idiomas, o sus propias lenguas. Y un capítulo después dice que todos hablaban la misma lengua. ¡Ah, caray! ¿Cómo era? Aquí hay 2 cosas solamente, 2 formas de entender esto. O todos hablaban la misma lengua y a su vez tenían algún idioma adjunto, o lo único que eran formas de expresión distintas del propio idioma. Por ejemplo, es increíble, pero si tú en México, vamos a citar México, porque México es increíble para esto, ¿no?
En México pueden hablar todos español, pero te están hablando y no entiendes nada. Bueno, en el mundo no se entiende nunca nada de lo que hablamos, porque cuando empezamos a ocupar este tipo como de jerga que se usa, estos modismos, pues no, muy complicado. Y a los colombianos les pasa lo mismo, y a los peruanos les pasa igual, y las palabras que significan una cosa en uno son otras en otro. Puedes estar diciendo la peor de las ofensas en un idioma, en el mismo español, pero por región ha cambiado, ¿no? Tú vas al norte de México y los focos alusan, ¿no? Por ejemplo, no iluminan, sino alusan. Y cuando te dicen es que está alusando, tú dices, ¿y qué es alusar? ¿No? El aire y los ventiladores son abanicos. Por ejemplo, el ventilador es un abanico, cosas por el estilo, ¿me entiendes? Inclusive el aire acondicionado le llaman abanico eléctrico. A los morros les dicen huecos. A los hijos les llaman morros y a los morros les llaman huercos. Y entonces si tú no entiendes que es un huerco, pues tú dices que ya me ofendió. Este me está insultando. Y es un huerquillo, ¿no? Como ahora que estuvo acá Sandro, decía el peladito. Para los colombianos el peladito ese es uno que anda por ahí. Como en México, ese cuate es un pelado. Y en el norte de México también se ocupa lo de peladito. Pero en Veracruz pelado es grosero. Pero por ejemplo en Veracruz pelado es muy grosero. Entonces, yo hago esta aclaración porque en la palabra dice claramente que todos hablaban el mismo idioma, pero cuando está refiriéndose que dice que eran por naciones y sus orígenes y su propio idioma, su propia lengua, pues no están hablando de otra cosa más que esta, como la que estamos diciendo en este momento, ¿no? ¿Listo? Sí. ¿Y no será que tenían cada uno su idioma, pero en sí lo que hablaban o su vida era que hablaban del Señor? Fíjate que no. Tenían su idioma, pero hablaban en sí del Señor, ¿no? Es que fíjate que yo también pensé en esa parte, que el idioma que estuvieran usando, y al final ahorita que vamos a leer, hablo también un poquito de eso, pero no aplica, te voy a decir por qué. Porque eso fue lo que hizo el Señor, confundir su lengua para que no pudieran ponerse de acuerdo con lo de la Torre de Babel. ¿Ok? Entonces, obvio, si el Señor les hubiese confundido el entendimiento hacia la Torá, pues hubiese sido peor, ¿no? Porque si el idioma que hablaban como de común era el idioma de obedecer al Señor, si el Señor entorpecía eso dentro de ellos, pues lo que estaba generando era división. Y estaba generando que fueran en contra de su propia voluntad. Entonces, no aplicaría para el hecho de cuando dice en el capítulo siguiente que el Señor confunde su lengua. Y ya no se entienden unos con otros. Más bien eran modismos, ¿no? Para distinguirse de cierto... Sí, porque fíjate, ¿cuál era la razón? Hay muchas razones, es que no quiero hablar de esto porque esto lo vamos a hablar en el próximo capítulo, pero ¿cuál era la razón por la que ellos querían construir la torre? Hay teorías que dicen que era porque querían alcanzar el Gran Edén, querían llegar al Gran Edén. Volver a religarse con el Señor. Volver a alcanzar, no siquiera relegarse, sino tomar lo que era suyo, supuestamente, ¿me entiendes? Porque eso es lo terrible, claro. Porque si quisieras religarte con el Señor, te pones de rodillas, doblas la cerviz y te pones a orar. Pero aquí no, aquí vamos a construir algo para llegar hasta el cielo. Y el Señor les confunde, no porque no puedan llegar al cielo, sino por lo que está destruyendo y lo que va a generar esta destrucción espiritual, este tipo de cosas, ¿me entiendes? En realidad, por eso hay otras teorías que dicen que estaban construyendo una torre enorme para que si volvía a llover y porque si volvía a caer un diluvio, tuvieran cómo refugiarse. ¿Me entiendes? Y así miles, ¿no? Y así, infinidad. Todas ellas deshonrando a Dios, ¿no? Porque si Dios les dio la promesa y ellos la promesa se los olvidó. ¿Me entiendes? Entonces, sí se trata de lenguas, sí se trata de idiomas. No es que tuvieran idiomas distintos, no, sino que se trataba de maneras de expresión. Diversas formas de expresar su propia identidad. ¿Cómo sucedería? Todos hablamos español, pero si un español de Murcia, de Sevilla, bueno, mira, David a mí me lo decía, yo estaba en Sevilla y yo no entendía nada de lo que me decían, no entendía nada, y hablaba tan rápido el tipo que no sabes nada, no entiendes nada, ¿me entiendes?
Y lo mismo sucede con la gente el peruano cuando llega recién bajadito del avión, no le entiendes nada. Hablando rapidísimo y diciendo cosas que no se entienden. Pues así sucede, ¿no? Entonces, todos tenían más bien diversas formas de expresar su propia identidad. El día de hoy, y aquí es donde Eli, yo tomo un poco lo que tú dices, pero con respecto a esto, ¿no? El día de hoy sucede lo mismo. Entre un mismo idioma hay muchas formas de expresión, ¿no? Como decíamos, muchas jergas. Pero fíjate, pero nosotros los creyentes en Yehoshua, sin importar inclusive el idioma, nos une un mismo camino, un mismo sentir y un mismo espíritu, que es lo que está diciendo Eli, ¿no? Sin importar el idioma que hablaran, hay un mismo sentir, que es honrar y seguir al Señor, ¿no? Y les pongo que nos lleva a un mismo punto: honrar y dar gloria al único que merece alabanza, honra y loor, su majestad Yehoshua HaMashiach, ¿no? Que es quien nos une. Todo aquello que no honre ni dé gloria a Adonai no forma parte del pueblo de Elohim. Por eso, y les pongo yo en esta quejilá, y es importante que lo entendamos, no guardamos tradiciones y líneas doctrinales creadas por hombres. No tenemos ni seguimos tradiciones talmúdicas. Punto número 1. Ni tradiciones evangélicas reformadas. Nada. Cero, ¿eh? La mitad de las cosas que los evangelistas hacen y dicen, nosotros no las compartimos. Porque vienen trastocadas y vienen con una fuerte carga humana de pensamiento. Fíjate, mucho menos expresiones romanas, ¿no? Católicas. Nosotros, solo escritura bíblica, solo evangelio, como punto de partida, para entender y comprender la Torah y los profetas. Tú intenta entender la Torah y los profetas sin evangelio. ¿En serio van dos, No, es que se va a romper, sí, es muy delgadito y se va a romper, ¿no? Ya aguantó, porque ya para que se vea roto. Entonces, fíjate, ¿no? Tú intenta comprender la Torah sin evangelio, vas a tener que empezar a hacer lo que hicieron los judíos, empezar a crear un montón de cosas, inventarte un montón de cosas para entender en el Talmud. No hace falta. Tenemos el evangelio, que es como la lupa, que es como el decodificador de todo lo que necesitamos saber. Por eso me da tanta risa cuando algunas personas me dicen, es que ustedes solo hablan del Antiguo Testamento, no hablan nada del Nuevo. Y si supieras que sin el Nuevo Testamento no podríamos decodificar nada de lo que dice el Antiguo, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí, en aquellos días como ahora, todos hablaban el mismo idioma, pero no decían las mismas cosas. Refiriéndome yo al idioma de creyente, que es un poco lo que hablaba Eli y lo que decía Eli. Este idioma que nosotros todos hablamos. Y no es que digamos Baruch Hashem y Ruach HaKodesh, no. Sino el que creemos la forma de vida, la forma de caminar, como los del camino, ¿no? Que somos. Caminando conforme a las huellas que nuestro Señor dejó para que nosotros siguiéramos. Así como en aquellos días, hoy también, ¿no? Todos hablan el mismo idioma, pero no dicen las mismas cosas. Solo aquellos que no se desviaron y buscaron obedecer las instrucciones de Adonai prevalecieron fieles en aquellos días, al igual que hoy. Y es necesario que busquemos no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos firmes a la meta. ¿Por qué digo que al día de hoy, aun cuando decimos todos caminar en la misma camino, no decimos las mismas cosas? Mira todas las expresiones de fe que hay afuera. Solo del cristianismo. Solo del cristianismo hablemos como evangelismo, ¿vale? Porque es que es evangelismo o creyentes reformados, ¿no? ¿Cuántas denominaciones hay allá afuera? Y todas tienen su propia cosa.
Si no hablas en lenguas y dices cosas extrañas que ni tú mismo entiendes y nadie comprende, no tienes el Ruach HaKodesh, no tienes Espíritu Santo. Si tú no sigues lo que dicen las 5 solas, pues tampoco estás dentro. Si tú no eres carismático, tampoco. Si tú no crees en las sanidades, no. Si tú no te has bautizado, 0. Te ponen a ayunar también muchas veces. Si tú no crees en la profecía y en el profeta que llega y te levanta la mano y te dice de cosas, o si no te has caído, si no eres trinitario como con los católicos que después adoptaron el evangélico reformado completito toda la doctrina, ¿sí me entiendes? ¿Te das cuenta cómo es un mismo idioma, pero que no decimos las mismas cosas? Por eso hace un momento yo les decía, ¿no?, que es necesario que nosotros entendamos que lo único que nosotros seguimos es lo que dice la Torah, lo que dice el Evangelio, lo que dice, como se le llama, malamente llamado, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que dice la Escritura, solo lo que dice la Escritura. No tenemos nada fuera de eso. Por eso no nos vas a ver con expresiones de ningún tipo. Nunca vas a ver una estrella de David atrás, nunca vas a ver. Si nosotros a veces, y durante mucho tiempo pusimos la menorá, es porque la menorá era un símbolo en el templo que representaba la luz. Y por eso, ahí tiene, ¿no?, el símbolo de nosotros, el de la iglesia, es la menorá. ¿Y la menorá qué era? Daba la luz. ¿Y a quién iluminaba? ¿Hacia quién estaba hacia la luz? Hacia los panes. ¿Y los 12 panes que se representan? ¿Su pueblo? Entonces, si la luz que representa la menorá, ¿quién es la luz? Pues es Yehoshua HaMashiach, la luz. Y por eso nosotros usamos como la menorá, como ese simbolito que nos identificaba como los del camino Gecho, ¿no? O como los del camino. Sea en Gecho, sea en Checoslovaquia, sea donde quiera que sea, ¿no? Bueno, Checoslovaquia ya no existe. En Chequia, vamos a decir, ¿no? Pero la realidad es que lo que nosotros nos une no es una menorá. No, lo que nos une es ¿cómo se llama? Un símbolo, no. Lo que nos une en realidad es que guardamos lo que dice la Escritura. Hacemos lo que Yehoshua dice que debíamos hacer. Que no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Que no dejamos que nuestro orgullo sea quien nos domine, sino que vivimos vidas que honren y den gloria a Dios. Tú te vas a dar cuenta en el caminar de estos 3 hijos quién es quien dio honra a Dios y quién no. ¿Y cómo te das cuenta? Con su caminar y su forma de vivir. Amén. Proverbios 4:27, y con eso terminamos, dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Pero lo más interesante de esto es lo que sigue: guarda tus pies del mal. ¿Sí te das cuenta? Guarda tus pies del mal, ¿no? Porque desviarte a izquierda y a derecha significará ¿qué? Salirte del camino. Y cuando te sales del camino, pierdes el rumbo. Y entonces dejas de hacer lo que el Señor te ha mostrado para empezar a hacer conforme a tu voluntad. Eso es orgullo puro y duro. Y eso es pecado. Y eso es pecado. ¿No? Entonces, vamos a quedarnos con esto. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y guarda tus pies del mal. Amén. Pues bueno, vamos a parar aquí. Hemos terminado. Estaba leyendo, lo que dice Israel: los descendientes del nombre de Shem son guiados por la luz de la Torah. Pues fíjate que sí, y fíjate que aunque la Torah no se había dado, porque la Torah vino muchísimo tiempo después, la Torah escrita por Moshe no se había dado. Hemos dicho infinidad de veces que ellos sí guardaban Torah. Fueron instruidos en el Edén. Que fueron instruidos por quien sí vivió en el Edén y quien recibió la instrucción de parte de Adonai. Entonces sí, es correcto. Los descendientes de Shem, o sea, todos los semitas, por ende todos los hebreos, porque provienen de este Eber, pues todos y cada uno de ellos guardaban Torah.
Y por eso tú vas a ver que Abraham sabe qué hacer para relacionarse con Dios, ¿no? Sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues gracias a ti, mi hermano, porque me está diciendo Israel, gracias. Y bueno, pues vamos a terminar el estudio aquí. Les mando un abrazo fuerte a todos, a mi padre, que ya tiene rato de no escucharme, y yo de escucharlo a él. Les mando un abrazo fuerte, y a todos los que están del otro lado del mundo. Y que tengan un Shabbat lleno del Shalom de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. A los Andros y a todos. Shabbat Shalom.